2 weeks ago, we began a new series called Come and See. Hace 2 semanas comenzamos una nueva serie que se llama Ven y Ve. This was an invitation for you and me to come and see who Jesus is, Y esa es una invitación para ti y para mí para venir y ver quién es Jesús, to come and see who the Jesus of the Bible is. para ver quién es el Jesús de la Biblia. Because in our world, we hear so much about Jesus. Porque en el mundo escuchamos tanto acerca de Jesús, Jesus was just a prophet. que Jesús solamente fue un profeta, Jesus was just a teacher. Jesús solamente fue un maestro. Some people even believe Jesus never even existed. Algunas personas creen que Jesús ni siquiera existió. But we here at our church, we believe something different about Jesus. Pero aquí en esta iglesia creemos algo diferente acerca de Jesús. We believe what the Bible tells us about Jesus Creemos lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús and what the truth is about Jesus. y lo que la verdad dice acerca de Jesús. So in the series we're going through right now, we've been taking a look at what the Bible says so far about Jesus. Y hemos estado viendo en esta serie lo que la Biblia dice acerca de Jesús. We're doing this through the book of John. Y lo hemos estado haciendo a través del Evangelio de Juan. So if you have your Bibles with you this morning, open them up to John chapter 1. Así que si tienes tu Biblia esta mañana, ábrela en Juan capítulo 1. Past couple weeks we've looked at verses 1 through 13. Durante las 2 semanas pasadas estuvimos estudiando los versículos del 1 al 13. So this morning we're going to be in verse 14. Y esta mañana comenzaremos con el versículo 14. If you don't have a Bible this morning, we have some extra ones in the back. You just raise your hand and one of our ushers can bring one to you. Si no tienes Biblia esta mañana, tenemos algunas Biblias allá atrás, así que si no tienes Biblia puedes levantar la mano y uno de los edecanes o de los sugieres va a darte una Biblia. Or if you're not used to using a Bible or you don't know where to find the books, we're going to have all the slides on the screen. O si no tienes Biblia o no sabes dónde encontrar los libros de la Biblia, van a estar apareciendo en la pantalla. You can go ahead and follow us up there. Y puedes seguirnos a través de eso. So we're in John chapter 1, verse 14. Así que estamos Juan 1, versículo 14. And before we begin, I want to pray. Y antes de comenzar me gustaría orar. Father, thank you for this morning. Padre, gracias por esta mañana. Thank you for the opportunity and the privilege we have to gather together as one body, Gracias por la oportunidad de poder reunirnos juntos como un cuerpo. that we can come and learn about you. Y podemos venir a aprender acerca de ti. We can come and worship your name. Podemos venir a adorar tu nombre. And as we just sang, Father, only you are worthy. Y podemos decir, Padre, solamente tú eres digno. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. We just pray that you would speak to our hearts this morning. Y oramos para que tú puedas hablar a nuestros corazones esta mañana. Thank you and praise you. Te agradecemos y te alabamos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. So we're in John 1:14. Así que estamos en Juan 1:14. It says this: Y dice esto. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Dice Juan 1:14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So we start off in the first verse and it says that the Word became flesh. Así que comenzamos en el versículo 14, dice, el verbo se hizo carne. A few weeks ago we saw who this Word was. Y hace unas semanas veíamos quién es este verbo. If you go up to verse 1 of the same chapter, Si vas al versículo 1 de este mismo capítulo, it says, in the beginning was the Word, dice and, al principio era el verbo. and the Word was with God, and the Word was God. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. The Word is God. El verbo es Dios. The Word is Jesus. El verbo es Jesús. So many times we think of Jesus only as just the guy that lived here on earth for his time. So often we only think of Jesus as his time living here on earth. A veces solamente pensamos en Jesús como este hombre que vivió durante este periodo en la tierra. But this book tells us Jesus existed long before that. Pero este libro nos dice, Jesús existió mucho antes de eso. And in that same verse, in verse 2, it says that he was the creator of all things. Y ahí mismo en el versículo 2 dice, Él fue el creador de todas las cosas. So this is who we're talking about in verse 14. Así que es lo que estamos hablando aquí en el versículo 14. The Word, Jesus, became flesh. El verbo, Jesús, se hizo hombre. The God Almighty, who is the creator of all things, came down and became man. El Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, tomó forma de hombre. This is amazing. Y eso es impresionante. This is one of the biggest bridges ever built Y eso es uno de los puentes más grandes jamás construidos to connect God and man. para conectar al hombre con Dios. God came down and became flesh. Dios descendió y se hizo hombre.
Not only did he become flesh, but he dwelt among us. Y no solamente se hizo hombre, sino que dice, habitó entre It nosotros. says he dwelt among us. Dice, habitó entre nosotros. This word dwelt has more of a context than what we just think of. Y esa palabra habitó tiene mucho más contexto que el que nosotros tenemos. In the original context of this word word dwelt was like pitching a tent. Y la palabra habitar en el contexto que tenía es la misma idea de construir como una tienda de campaña. This had the same word as the tabernacle of the Old Testament. Tiene la misma connotación del tabernáculo en el Antiguo Testamento. I'm not going to go into all the history of that, but basically the tabernacle was God's temple in a tent in the center of the camp of the Israelites. No vamos a ver toda la historia, pero básicamente el tabernáculo era el templo que estaba construido en medio del pueblo de Dios. Everybody knew, all the Israelites knew that God was in the middle of them. Y todo el pueblo en aquel tiempo sabía que Dios estaba en medio de ellos. The tent helped the people to recognize that God was near to them, Y el templo les ayudaba a ellos a recordar que Dios estaba cerca de ellos and they could have access to him. y que tenían acceso a Dios. So that's what the context of this word is giving us this morning. Así que este es el contexto que esta palabra nos está dando. It says the word became flesh and he made his dwelling, or he drew near to us. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, vino cerca de nosotros. He gave us access to him. Nos dio acceso a Él. This is an amazing thing. Y eso es algo impresionante. The God who made all of the stars, Que el Dios que hizo todas las estrellas, who placed every single one exactly where they are, and he knows them by name. que colocó cada una en su lugar y que las conoce por nombre. The God who controls the seas and tells them when to stop on the shore. El Dios que controla los mares y les dice dónde detenerse. The God who created you and me just as we are. El Dios que te creó a ti y a mí, ese del que estamos hablando. He came down and became flesh. Él vino, Él descendió y se hizo hombre. So what does this tell us? Así que, ¿qué nos dice esto? Why is this important for us? Porque esto es importante para nosotros. This brings us to our first point. Y esto nos trae al primer punto. Our first point is this, that Jesus can relate to your struggles and your difficulties. Y el primer punto es que Jesús comprende tus dificultades y tus batallas. Jesus can relate to your struggles and your difficulties. Jesús comprende tus dificultades y tus batallas. Jesus isn't some God who's disconnected from humanity. Porque Jesús no es un Dios que está desconectado de la humanidad. He's not unrelatable to you. No es un Dios que no puede relacionarse contigo, Jesus came down and he lived as a man day after day. sino que vino, descendió y vivió como un hombre día tras día. How can Jesus relate to my struggles? ¿Cómo Jesús puede identificarse con mis problemas? One of the ways is just physical struggles. He had a human body. Y una de las maneras es que Jesús puede identificarse con nuestros problemas físicos porque tenía un cuerpo físico. Are you ever physically tired? ¿Alguna vez has estado físicamente cansado? Have you ever been so like hungry or thirsty? ¿Has estado hambriento o sediento? After coming home from a long day of work, do you come home and your brain is just exhausted and it's hard to think? O cuando regresas a casa de un día largo de trabajo, simplemente tu cerebro ya no quiere hacer nada más. Jesus can relate to you. Jesús puede identificarse contigo en eso. Jesus traveled around and walked around from city to city, and he was with people all day long. Jesús estaba caminando y viajando ciudad tras ciudad y con gente casi todo el tiempo. He had his disciples that followed him around everywhere, and they were constantly arguing and bickering. Y él tenía discípulos que lo seguían todo el tiempo y constantemente estaban discutiendo. I don't know how many of you have kids here, but sometimes you just have your kids are arguing back and forth all day, and you're just tired. No sé cuántos de ustedes tienen hijos y que se la pasan a lo mejor discutiendo todo el día y a lo mejor te cansas. Jesus can relate to you. Jesús puede identificarse contigo. He knows what that feels like. Jesús comprende lo que eso se siente. Another way that Jesus can relate to you is in poverty. Otra de las formas en las que Jesús puede identificarse contigo es en la pobreza. The king of the universe, the God and the creator of all things, came down and he didn't live like a king. Porque el rey del universo, el creador de todas las cosas, descendió al mundo y él no vivió aquí en el mundo como un rey. He lived poor. Él vivió de una manera pobre. He depended on others so often to even have a place to sleep at night. Él dependía de otras personas para incluso tener un lugar donde dormir en la noche. Jesus came down, and so if you're struggling with finances, Así que si tú estás batallando con finanzas, if you don't know how you're going to pay your rent, si no sabes cómo vas a pagar tu renta, if you don't know how you're going to provide for your family, si no sabes cómo vas a proveer para tu familia, Jesus knows how you feel. Jesús sabe cómo se siente eso. Jesus can relate to you.
Jesús puede identificarse contigo. There's so many ways, other ways that he relates to us. Y hay muchas otras maneras en las que Él se puede identificar con nosotros. Have you ever felt betrayed? ¿Alguna vez te has sentido traicionado? Have you ever felt rejected? ¿Alguna vez te has sentido rechazado? Do you feel like you don't belong? ¿Alguna vez has sentido como que no perteneces? Jesus came down, and one of his own disciples who followed him everywhere and learned from him eventually turned him in and betrayed him and rejected him. Porque Jesús vino al mundo, incluso uno de sus discípulos más cercanos que lo siguió durante todo el tiempo, al final lo traicionó, incluso lo entregó. The Jewish people, his people, rejected him and did not accept him as their Messiah. Incluso los mismos judíos, su pueblo, no lo aceptaron y no lo reconocieron como su Mesías. If you ever mocked, if you ever bullied, Jesus knows how you feel. ¿Alguna vez te has sentido abusado, alguien te ha hecho bullying? Jesús puede identificarse contigo. He was sad. Él estuvo triste, He was tempted. él fue tentado. He never sinned, but he was tempted. Él nunca pecó, pero fue tentado. And he's been through suffering. He has been through suffering. Y ha atravesado sufrimiento. So all of this to say is that if you feel alone, Y todo esto para decir, si te has sentido solo, if you feel like no one can understand what you're going through, si sientes que nadie puede entender lo que estás pasando, Jesus understands. Jesús entiende. Jesus can relate to you. Jesús puede identificarse contigo. He's not a God that's so far away and that can't connect with what you are going through. No es un Dios que está lejano y que no puede conectarse con lo que tú estás pasando. He became flesh and drew near to you. Él se hizo hombre y se acercó a nosotros. The question is, when you're going through difficulties, will you draw near to him? Y la pregunta es, cuando atraviesas por dificultades, ¿tú te acercarás a Él? When you're struggling through problems, will you look to him for help? Cuando estás luchando con problemas, ¿tú vas a ir a Él para buscar ayuda? Look to him. Búscalo, Talk to him. habla con Él. He's not as far away as you think. No está lejos como tú piensas. So we see this first part. In the beginning was the Word became flesh and he dwelt among us. Así que vimos este versículo 14, el verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Then the verse continues and says, we have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Y continúa el versículo diciendo, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So John says, we were witnesses to his glory. Y Juan dice, fuimos testigos de su gloria. I saw it firsthand. Lo vimos de primera mano. John reminds us that what he's writing here is accurate because he was there. Y lo que Juan nos recuerda es que lo que escribió aquí es correcto porque él lo vio con sus propios ojos. This word glory, we use it a lot in church, and really it just means the transcendent beauty or the radiance of God. Esta palabra gloria la usamos mucho en la iglesia, pero simplemente significa la belleza trascendente del, And the radiance of de God. la, Radiance, de brightness, beauty, it's beauty. sí, su hermosura, His awesomeness. su hermosura, su esplendor, gracias. And so John says that he saw his glory. Así que Juan nos dice, vimos su gloria. But for us today, 2,000 years later, how can we see his glory? Pero para nosotros que vivimos 2000 años después, ¿cómo podemos ver su gloria? We weren't eyewitnesses, so how can we see his glory? No fuimos testigos oculares, así que ¿cómo podemos ver su gloria? Many times people ask, how can I follow and serve and love Jesus if I've never seen him? Hay algunas personas que preguntan, ¿cómo puedo yo seguir y servir a Jesús si nunca lo conocí? I was never an eyewitness to his beauty. Nunca fui un testigo ocular de su belleza. You don't have to turn there, but in 2 Corinthians 4:4, No tienes que buscarlo, pero en 2 de Corintios 4:4, it ¿puedes tells us, apuntarlo? tells us that the gospel displays the glory of Christ. Nos dice que el Evangelio despliega la gloria de Dios, de Cristo. In the context of that verse, it says that the gospel is what displays God's glory. In the context of that verse, it tells us that the gospel is what displays God's glory. En el contexto de ese versículo nos dice que el Evangelio es lo que nos permite ver la gloria de Dios. The gospel is this written narrative that we're reading right now. El Evangelio es esta narrativa escrita que estamos leyendo ahora. It's what Jesus did as he came down to earth and what he did here
what he did for us. Es lo que Jesús hizo cuando vino al mundo, lo que Jesús hizo por nosotros. So we may not have been there 2,000 years ago, Y tal vez no estuvimos ahí 2000 años atrás, but we're reading from somebody who was. pero estamos leyendo de alguien quien estuvo ahí. And as we experience and we read about Jesus and we get to know him, Y mientras estamos leyendo de Jesús y mientras le conocemos, the more we can see his glory, aún más podemos ver su gloria. the more we can see his value. Cada vez más podemos ver su valor. So this glory that Jesus showed, right, Así que esta gloria que Jesús mostró, was full of grace and truth. dice que estaba lleno de gracia y de verdad. He was full of grace and truth. Estaba lleno de gracia y de verdad. This brings us to our next point and the main point of our message. Y esto nos trae al segundo punto, el punto principal de nuestro mensaje. Jesus fulfills both grace and truth. Que Jesús cumple ambas, gracia y verdad. Jesus fulfills both grace and truth. Jesús cumple la gracia y la verdad. What does that mean? ¿Qué significa eso? That's what we're going to talk about this morning. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Past couple weeks we saw that Jesus is the Word. Hace algunas semanas vimos Jesús es la palabra o el verbo. Last week we saw Jesus was the light and the life. La semana pasada también vimos que Jesús es la luz y la vida. And this week this is our main thing. We're going to see that Jesus brought grace and truth. Y este es el punto principal. Vamos a ver cómo Jesús trajo gracia y verdad. So this sounds complicated, Suena un poco complicado, but as we explain it, it's going to be very clear to us this morning. pero mientras lo explicamos va a ser muy sencillo esta mañana. So let's explain what each of those words mean. Así que explica qué significa esas dos palabras. When it talks about truth, what does it mean? Cuando habla de verdad, ¿qué significa? Truth is reality. Verdad es realidad. Truth is what is real in this world. La verdad es lo que es real en este mundo. The truth of man and the truth of God. La verdad del hombre y la verdad de Dios. And the Bible tells us that the truth about man is that man is wicked. Cuando la Biblia nos dice que la verdad del hombre es que el hombre es malvado, The man is sinful. el hombre es pecaminoso. Many times we think, well, I'm a good person. I do good things. Y a lo mejor puede decir, yo soy una buena persona, hago buenas cosas, But we also do bad things. pero también hacemos cosas malas. So the good things don't take away the bad things, Y las cosas buenas en realidad no quitan las cosas malas. right? Especially when we compare our lives to a standard of perfection. Y aún más cuando comparamos nuestra vida a un estándar de perfección. Man is sinful. El hombre es pecaminoso. And just like in our society, if you break a law, you have to pay a punishment. Y así como en nuestra sociedad, si rompes la ley tienes que pagar un castigo. If you murder somebody, you have to pay a price for that. Si asesinas a alguien tienes que pagar un precio por eso. If you run a stop sign, you still have to pay a price. Si te pasas un alto tienes que pagar el precio. This goes the same with our sin. Y es lo mismo con nuestro pecado. If we sin, we have to pay the punishment. Si pecamos tenemos que pagar el precio por el pecado. And the Bible tells us that the payment for our sin is death. Y la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. We all deserve the death penalty. Todos merecemos morir. And this sounds intense. This sounds intense Y eso suena intenso, because it is. porque es. Our sin has so much weight and so wicked. Porque el pecado tiene tanto peso y es tan malvado. So the truth of man is that we are sinners and we deserve death. Así que la verdad del hombre es que somos pecadores y merecemos la muerte. And the truth about God is that God is pure and holy. Y la verdad de Dios es que Dios es puro y es santo. He is the judge. Él es el juez. And like any good judge, even here on earth, if there is somebody that broke the law and he doesn't punish it, it wouldn't be a good judge. Y como todo buen juez, así como también aquí en la tierra, si alguien rompe la ley y ese juez no lo castiga, no es un buen juez. So if God is good, if he is perfect, if he is loving, he's going to punish what is wrong. Así que si Dios es santo y es amoroso y es perfecto, Él tiene que condenar el pecado. So all of this to say is that Jesus came and we saw his glory, but he came in grace and truth. Y todo esto para decir que Jesús vino, nos mostró la gloria de Dios y vino en gracia y en verdad. If he had only come in truth, Si solamente Él hubiera venido en verdad, without grace, sin gracia, he would have come to punish and destroy. Él hubiera venido solamente para castigar y para destruir. Right now if we look at the opposite, Pero ahora si ves lo opuesto, if we look at the side of grace, ahora vemos el lado de la gracia, grace is an undeserved favor from God. porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Grace is God saying, I know you deserve this, or I know you don't deserve my love because of your sin, but I'm going to give it to you.
La gracia de Dios es cuando Él dice, yo sé que no te mereces mi amor hacia ti, pero voy a dártelo. So if Jesus were to come in only grace, Pero si Jesús hubiera venido solamente en gracia, he would not be fair. no sería justo, He would not be just. no sería justo. Think of it like this. Y piensa en esto, If somebody had murdered your entire family si alguien hubiera asesinado a tu familia entera and they went to court y fuera a la corte and the judge said, I know you're guilty, y le dijera a este hombre, ya sé que eres culpable, but I'm going to forgive you, pero voy a perdonarte, how would you feel? ¿cómo te sentirías? You'd be like, that's not fair. Eso no es justo. You need to punish him for what he did. Tienes que castigarlo por lo que hizo. So it wouldn't be fair, it wouldn't be just if Jesus came and only showed grace. Así que no hubiera sido justo si Jesús hubiera venido y solamente hubiera mostrado gracia. Because there's sin in the world. Porque hay pecado en el mundo. We failed. Fallamos. But God, so we have this problem. Así que tenemos este problema. If you come in only grace, you're not being just and fair. Si viene solamente en gracia, entonces no estás siendo justo. But if you come in only truth, we're all just going to be condemned to destruction. Pero si solamente vienes en verdad, entonces solamente vendrías a condenar y a destruir. But God loved us so much that he didn't want us to die. Pero Dios nos ama tanto que Él no quería que muriéramos. So this is what's so important about Jesus. Y esto es lo que es tan importante acerca de Jesús. And this is why in our point on the screen it says that the word and is highlighted. Y es por eso que en la pantalla la letra I está subrayada. Because Jesus came in both grace and truth. Porque Jesús vino en gracia y verdad. How does this work? ¿Cómo funciona esto? Jesus became flesh Jesús se hizo hombre so that he could die. para que Él pudiera morir. God's wrath needs to be satisfied. Porque la ira de Dios tenía que ser satisfecha. But instead of pouring it out on you and me who really deserve it, Pero en vez de derramarla sobre ti y sobre mí, quienes realmente la merecíamos, Jesus came down and he said, instead of punishing them, punish me. Jesús vino, descendió y dijo, en vez de castigarlos a ellos, castígame a mí. This is a great sign of love from God. Y This is a great sign of love from God. esa es una gran señal de amor de parte de Dios. He loved you so much, he said, I don't want you to be punished. Él te ama tanto que Él dijo, yo no quiero que seas castigado. So kill me instead. Así que Jesús dijo, mátame a mí en vez de a ellos. So when Jesus was on that cross, Así que cuando Jesús estaba en esa cruz, God was pouring down all of his wrath and all of his punishment on Jesus. Jesús estaba derramando toda su ira sobre Jesús So the truth was satisfied. para que la verdad pudiera ser satisfecha. The punishment of God was satisfied. El castigo de Dios estaba satisfecho. God is still just, he is still right and still good, Dios es justo, Él es bueno, but there's grace shown upon mankind. pero de esta manera también puede mostrar gracia a la humanidad. You and I received grace. Tú y yo recibimos gracia. God's truth was satisfied, and God's grace was given. La verdad de Dios fue satisfecha y nosotros recibimos gracia. I know many of us who've been Christians for a long time, we've heard the story week after week. Y yo sé que algunos de ustedes que son cristianos ya de hace mucho tiempo, We hear que a lo about- mejor escuchan esto semana tras semana. We hear about Jesus on the cross all the time. Escuchamos acerca de Jesús en la cruz todo el tiempo. But we should never forget and never stop marveling at God's amazing grace for us. Pero nunca debemos de olvidar y dejar de maravillarnos de la gracia de Jesús mostrada en la cruz. It is this reason why we're here. Es esta razón por la que estamos aquí. This is the reason why we follow Jesus. Esa es la razón por la cual seguimos a Jesús. This is one of the main reasons why Jesus is so amazing. Es una de las tantas razones por las cuales Jesús es tan asombroso. And we see in verse 16, we're going to jump 15. It has more to do with the context of next week's sermon. Y vamos a saltar al versículo 15, vamos a ir al versículo 16. At the beginning of verse 16, in the original context, it uses the word because. Al inicio del versículo 16, la primera palabra es, que en otras versiones hay, es por qué. So if we read verse 16, adding the word because, it says this. Porque si leemos el versículo 16, añadiendo la palabra por qué, dice esto. Because out of his fullness we have all received grace in place of grace. Porque de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. So reading verse 14 where it says we have seen his glory,
Así que leyendo el versículo 14 que dice, hemos visto su gloria. We have seen his glory because we have received grace upon grace. Hemos visto su gloria. Y luego el versículo 16, porque de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. When we receive this grace that God has given us, Porque cuando recibimos esta gracia que Dios nos da, when we understand the amazing act of love that he showed us, cuando comprendemos este maravilloso acto de amor que Él mostró por nosotros, we begin to see his glory. comenzamos a ver su gloria. We see his beauty, Vemos su belleza. and it's amazing. Y eso es sorprendente. Last week we saw that Jesus was life. La semana pasada vimos que Jesús era la vida. And we talked about how he is the only way. Y hablábamos de Jesús era el único camino. Jesus is the giver of life, and you can't find it anywhere else. Jesús es el dador de vida y no podemos encontrarla en ningún otro lugar. And this is why. Y esta es la razón. Because only he can be the perfect sacrifice to take our sins on himself. Porque solamente Él podía hacer el sacrificio perfecto para pagar por mis pecados y por los tuyos. So often we try to be self-sufficient. Muchas veces tratamos de ser autosuficientes. We try to work, and many religions of the world say, if I work hard enough, I can find my way to salvation. Tratamos de trabajar porque muchas otras religiones del mundo dicen, si trabajas lo suficiente, si haces lo suficiente, entonces vas a encontrar salvación. If I do good things all the time, I'm going to make it to heaven. Si hago cosas buenas todo el tiempo, entonces voy a ir al cielo. But as I mentioned before, good things don't cancel out bad. Pero como mencionaba antes, hacer cosas buenas no cancela todas las cosas malas. And so we see Jesus fulfills it all. Así que vemos que Jesús completó todo. So we're going to continue on in verse 17 and 18. Vamos a continuar en los versículos 17 y 18. So in these verses, John's just going to prove his point even more by comparing Moses and Jesus. Y lo que va a hacer Juan en estos versículos es aún probar más su punto, comparando a Jesús con Moisés. It says in verse 17 and 18, Dice en los versículos 17 y 18. for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Versículos 17 y 18. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto, nunca. El unigénito, que es de Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. So in these verses, he brings up Moses. Así que en estos versículos Juan comienza a hablar acerca de Moisés. And the reason he does this is because Moses experienced the same three things that we saw this morning. Y la razón es porque Moisés experimentó las mismas tres cosas que hemos visto esta mañana. Moses experienced God's glory. Moisés experimentó la gloria de Dios. Moses experienced God's truth. Moisés experimentó la verdad de Dios. And he experienced God's grace. Y también experimentó la gracia de Dios. Moses saw God's truth through the law. Y Moisés experimentó la verdad de Dios a través de la ley. God gave his law to Moses. Dios le dio la ley a Moisés. And the purpose of the law we see in the scriptures is that it shows us our sin. Y el propósito de la ley, según lo vemos en la escritura, es que la ley nos muestra nuestro pecado. We don't know it's wrong to kill until the law says don't kill. No sabíamos nosotros que era malo hacer algo hasta que la ley nos mostró que era malo. So as they received the law, as Moses received the law, he saw the truth of man and the truth of God. Así que cuando Moisés recibió la ley, él comprendió la verdad de Dios y la verdad del hombre. And then Moses also experienced God's grace. Y también Moisés experimentó la gracia de Dios. Along with the law, God gave them how to do sacrifices. Junto con la ley, Dios le dio al pueblo también a través de Moisés cómo ofrecer sacrificios. Through animal sacrifices, through killing the pure animals, they would cover their sins temporarily. Y a través de sacrificios animales, cuando ellos mataban un animal inocente, cubrían de manera temporal su pecado. So although they saw their truth and they saw that they were wicked and they deserved wrath of God, God made a way for them to be forgiven. Así que a pesar de conocer la verdad y conocer lo que Dios decía que era malvado, también Dios les dio un camino para poder encontrar gracia. But it was just temporary. Pero solamente era temporal. They had to make these sacrifices every time they sinned over and over and over again. Tenían que hacer sacrificios constantemente, una y otra vez.
So God showed his grace temporarily through those sacrifices. Así que Dios mostró su gracia temporalmente a través de esos sacrificios. And Moses also experienced God's glory. Y también Moisés experimentó la gloria de Dios. In Exodus 33, it tells the story of how God revealed just a small bit of his glory to Moses. En Éxodo capítulo 33 vemos la historia de cómo Dios le reveló a Moisés un poco de su gloria. God passed his glory by just a tiny bit so Moses could see it. Y Dios pasó delante de Moisés y solamente mostró un poco de su gloria para que Moisés pudiera verlo. So Moses experienced these things. He saw God's grace, he saw God's truth and his glory. Así que Moisés experimentó estas tres cosas. Experimentó la gloria de Dios, la verdad de Dios y la gracia de Dios. But that's why, but he only saw it in just a small portion. Pero él solamente lo experimentó en una porción muy pequeña. So these verses are showing us how Jesus is supreme. Y estos versículos nos demuestran cómo Jesús es supremo, Jesus is greater than this. cómo Jesús es mucho más grande que esto. Jesus brought the perfect balance to all things. Jesús trajo el perfecto balance de todas estas cosas. As we saw, he satisfied God's justice. Él satisfizo la justicia de Dios. He fulfilled the act of grace in his final sacrifice. Él completó el acto de gracia en su sacrificio final. And we saw in the very last verse, it talks about no one has seen God, but the Son has made him known. Y también el versículo que leíamos, nadie ha visto a Dios, pero su Hijo Jesús lo ha dado a conocer. Jesus is the image and the revelation of God's glory. Jesús es la imagen y la relación del Padre en gloria. Jesus reveals to us who God is. Jesús nos revela quién es el Padre. God has always been invisible, but now he has become visible. Dios siempre había sido invisible, pero ahora Él es visible, He's accessible, es accesible and he shows us his glory. y nos ha mostrado su gloria. And the key word, as we saw in verse 14, is it's in its fullness. Y la palabra clave que vemos aquí, lo vimos en el versículo, que era 14, que dice su plenitud. He is full of these things. Él está lleno de estas It's cosas. not just a portion of his glory. No es solamente una porción de su gloria, It's not a portion of grace. no es solamente una porción de gracia. It's full. Dice, está pleno, es plenitud. So today we took a look at who Jesus is in his scriptures Así que hoy vimos una mirada de quién es Jesús en las Escrituras and the grace that he has given to us. y la gracia que Él nos ha dado a nosotros. God became man and dwelt among us. Jesús, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. We have an access to him. Tenemos acceso a Él. I encourage you this morning that we would draw near to him in times of difficulty. Y te quiero animar esta mañana que en tiempos de dificultades te acerques a Él. He will comfort you. Él va a darte consuelo. He can relate to you. Él puede identificarse contigo. We saw his glory Vimos su gloria and we read it through his word. cuando leímos su palabra. So we encourage you to search more in his word to know him and to find him. Así que te invito a cada vez más buscar en su palabra y encontrarlo ahí en su palabra, So you can value him more and find his worth. para que cada vez puedas valorarlo más. And then we saw that Jesus came in both grace and truth. Y también vimos que Jesús vino en gracia y en verdad. This act of grace that gave us salvation from our death. Este acto de gracia que nos dio salvación a través de su muerte. And so, brothers and sisters, if you already have believed in Jesus, Así que hermanos y hermanas, si tú ya crees en Jesús, if you've accepted what he has done for you, si has aceptado lo que Él hizo por ti, we should live lives worthy of that sacrifice. debes vivir una vida digna de ese sacrificio. We should live lives in gratitude and thankfulness for what he has done for us. Debemos vivir vidas en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Don't let his sacrifice and his death go to waste. No dejes que su sacrificio sea desperdiciado. Live in obedience, Vive en obediencia. not to gain salvation, but because you already have salvation. No para ganar salvación, sino porque ya la tienes. And for those of us here this morning that maybe you've never knew anything about this. Y tal vez si estás aquí esta mañana por primera vez, tal vez nunca has escuchado acerca de esto. Maybe you've never heard about what Jesus has truly done for you. Tal vez nunca habías escuchado lo que Jesús hizo realmente por ti. Maybe this is the first time that you're understanding why you need a Savior. Tal vez es la primera vez que entiendes por qué necesitas un Salvador. Jesus did all of the work for you. Jesús hizo todo el trabajo por ti, Man could never find salvation on our own, porque el hombre nunca podrá encontrar salvación en sus propias fuerzas. so Jesus came down Así que Jesús vino al mundo and he saved us. y Él nos salvó. But the Bible says it's our responsibility to accept that.
Pero la Biblia dice que es nuestra responsabilidad aceptarlo. It's our responsibility, it says, to believe in Jesus in this act that he did on the cross. Y nuestra responsabilidad creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. And we saw last week that when it says to believe, it's not just like a thought or an idea that I believe it. Y la semana pasada veíamos, creer no es solamente un pensamiento, una idea. It's an acceptance and it's a dependence. Es una aceptación, es una dependencia. So if you're here this morning, this gift is free. This gift that Jesus is offering is free. Okay, si estás aquí esta mañana, tienes que entender que este regalo que Jesús ofrece es gratis. All you have to do is accept it. Solo lo único que tienes que hacer es aceptarlo. I want to ask you today, Y quiero invitarte esta mañana. will you accept the salvation that is only found in Jesus? ¿Aceptarías esta salvación que solamente se encuentra en Jesús? There's no other way to heaven. Porque no hay otro camino al cielo. There's no other way to be saved from our eternal death. No hay otra manera de ser salvados de nuestra muerte eterna. It's only by believing in Jesus and what he's done for us. Es solamente creyendo en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. If you've never done that, Si nunca has hecho esto, if you've never accepted that, si nunca has aceptado esto, I want to invite you to do that this morning. quiero invitarte a hacer esto esta mañana. If you're here and you've never done that, I just want to, and you want to take that step this morning, we want to just ask you to raise your hand. Si tú nunca has hecho esto y quieres tomar este paso esta mañana, te invitamos a que levantes tu mano. This is just so we know we can pray with you after. Solamente es para saber que estás tomando una decisión y orar por ti We just want to talk with you after service and explain this a little bit more with you. y para hablar contigo después del servicio y explicarte un poco más acerca de esto. Is there anybody here this morning that's never accepted Jesus and wants to accept him and his sacrifice he's done for you? Hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús, pero que ahora quiere aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti. Is there anybody here this morning that wants to do that? ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiere hacer esto? Praise God. Dios te bendiga. All right. Let's wrap up in prayer. Vamos a orar.